Hola, ¿qué tal, Bad Fans? Estamos otra vez más aquí. Yo soy Pablo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Pablo? Pues aquí iba a decir otra semana más, bueno, otro vídeo más que vamos a ver. En esta ocasión vamos a hablar de unas historias un poquito menos conocidas y de hecho tan menos conocidas que de hecho en España solo hay una edición de ellas, Sí, que es esta que tengo yo aquí, que claro, tú tienes el mismo. ahí está. Claro, porque aquí no hay más posibilidades, ¿no? Entonces, esperamos hoy llamar la atención de nuestros queridos Batfans Sí. para, sobre esta historia tan poco conocida, tan poco difundida, también por el hecho que comentas de que solo existe una edición, ¿no? De hecho, de la mayoría del contenido, porque solo una parte, una pequeña parte del contenido, que luego detallaremos, pues había tenido una edición previa en España. Pero en Exacto, de hecho general. la edición que existe, me tapo la cara ya, ni me he dado cuenta. La edición que existe es la de Planeta, la que Eso es. sacó Planeta, aprovechando el tirón cuando empezó a editar Gotham Central, pues estábamos comentando aquí un poco fuera de micros que sacó, este recopilatorio llamado Gotham Central, la ley de James Gordon, y el otro que lo tenías por ahí, que era centrado en Yoshima, que era uno de los personajes principales. Sí, claro, ahí está. Bueno, sería una miniserie aparte de Gotham Esa sí Central. que era un spin-off real, ¿no? De Gotham Central. Eso es un spin-off real de la Gotham Central, que recordemos, que es una serie regular de la década de 2000, ¿no? De 2003, 2004, tal. Y bueno, este sería el spin-off de Gotham Central. Y luego, este tomo que vamos a analizar hoy, La ley de James Gordon, vendría a ser, digamos, como decíamos antes fuera de cámara, el Gotham Central de los 90, ¿no? Y entonces Sí. son varias miniseries, 2 de ellas dedicadas a James Gordon, una de ellas al Departamento de Policía en general, y bueno, y otro especial para James Gordon, porque claro, es un buen complemento a Gotham Central, porque curiosamente, en la época de Gotham Central, James Gordon se hallaba retirado de circulación. Es la época, eso es, en la que había sufrido, después del atentado que había Ujú. sufrido en la saga Agente Herido, pues se había retirado momentáneamente de circulación, aunque volvió después de Crisis Infinita, ¿no? Pero ahí estaba retirado y justo cuando tenemos una serie, por fin, dedicada, una serie regular, dedicada al Departamento de Policía de Gotham, no tenemos a su miembro Pobre más bueno, ilustre, ¿no? Aunque de vez en cuando hacía sus apariciones estelares sí, por sí, ahí, porque si pero no recuerdo mal, que hace mucho que leí Gotham Central, si no recuerdo mal, se quedó cojo, ¿no? Iba con un eso. bastón y, bueno, sí que es verdad que alguna historia, bueno, de vez en cuando salía de secundario y tal. Bueno, Sí, en esta... Sí, sí, di. sí, en el primer arco, en la línea del deber, que yo creo que la trama del primer arco empieza, se presenta ahí un acto de homenaje precisamente al comisario Gordon, como cediendo el testigo a la siguiente generación de policías de Gotham, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la generación previa, de los 90. Ujú. Tú lo has dicho bien. Dentro de este tomo hay 4 historias, 2 de ellas protagonizadas absolutamente por Gordon. De hecho, si compráis este tomo esperando ver a Batman, puede salir en 10 viñetas, una cosa así. Sí, un Muy, poquito. muy, muy poquito en él. Bueno, tenemos estas 2 miniseries centradas en él, una centrada en el departamento de policía, que en realidad los protagonistas son Bullock y René Montoya, serían los que, aunque Gordon sí que aparece un poquito, pero vamos, no, muy, 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 muy poco. Y luego un anual que se le dedicó dentro de Legends of the Dark Knight, que ya hemos comentado Gótico, y tú comentaste Chamán en el primer vídeo del canal. Muy bien. Ujú. Y Y sí, sí. sí, haciendo referencia a vídeos anteriores del canal, parece que estamos, afiliados, abonados a nuestro dibujante Klaus Jansson, ¿no? Porque aquí te volvemos a tener a Klaus Jansson en 2 de las 4 historias incluidas en el tomo. Sí, sí. Ahí está. De hecho, no, 2 en Sí, una, ¿no? no, pero en otras, en tintador, me parece, ¿no? Vale, En vale. Sí, 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 es verdad, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Bueno, aquí hemos un poco, para los que estáis viéndonos en YouTube, para que veáis un poco las portadas de las series que vamos a comentar, que ujú. serían Gordon of Gotham, que esta es Gordon una of Gotham. precuela antes de Ujú. llegar a Gotham. Aquí se me ha desordenado todo. Vale. Los que estáis viendo me veréis aquí un poco moviéndome porque, claro, todas las portadas se me han desordenado. Vale, sí, esta es la portada del recopilatorio, que es ¿Verdad? curioso, el recopilatorio americano se llama Gordon of Gotham
y el recopilatorio castellano se llama La Ley de James Gordon. O sea, Planeta un poco haciendo lo que les ha dado un poco la gana. Claro. Pero bueno, Eso es, no sé, porque no sé muy bien el cambio a qué se debe. claro, es curioso porque dentro en las 4 historias que contiene, sus títulos son Gordon of Gotham, La ley de James Gordon, Departamento de Policía de Gotham y Votos, que sería el anual 2, ¿no? Claro, y entonces, para titular el tomo general que engloba las 4, los americanos, pues, usaron, Gordon of Gotham, que es uno de los títulos de las historias. Y, pues, quizá que habría quedado raro, a lo mejor, en español, ¿no? La traducción de Gordon de Gotham, quizá era más complicado. Entonces, Bueno, puede ser, optaron sí. sí, sí, pues optaron por otro de las historias, que era, Gordon's Law, la ley de James Gordon, ¿no? Sí que, ahora que lo has dicho, sí que es cierto que a nivel fonético, Gordon de Gotham suena peor que Gordon of Gotham, que en inglés, ¿verdad? Sí, Sí que puede ajá, que sea eso. Bueno, vale. mm, En fin, total. O sea que puede ser. también una de las miniseries, ¿no? Ya hemos dicho Gordon of Gotham, La Ley de James Gordon, Gotham City Police Department. Ajá, Esta portada que, como podemos ver, súper de peli de acción, básicamente, ¿verdad? Aunque ahí luego está. la miniserie no es tanto de acción, ¿no? Sí que tiene algo y Sí. tal, pero sí que es cierto que una película, ¿no? Yo qué sé, esto podría ser perfectamente una película de Stallone de los 90 con el departamento detrás, un poco. Departamento. Ahí tenemos a los grandes iconos de la policía de Gotham en la década de los 90, ¿no? Que aparecían a lo largo y ancho de todas las series regulares y tenían sus propias subtramas. Dentro de las series regulares de Batman, ellos tenían sus propias. Eso es algo que echo de menos en los cómics actuales y tal. No tenemos esas subtramas dedicadas a los personajes más mundanos Es del que entorno de desde Batman. hace mucho tiempo en las series de Batman, en general en casi todo el cómic, ¿vale? Pero aquí, como sobre todo hablamos de Batman, pues centrado en la figura de Batman, sí que es cierto que las últimas etapas se están centrando más en la epicidad, en las batallas, se están dejando como ciertos elementos de Batman y quizá los secundarios puede ser uno de los elementos más olvidados en este sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el momento actual que se está publicando lo que es la guerra de Joker, estamos en ese mega evento que ya desde el principio ya nos está encaminando a una gran batalla por el destino de nada, pero bueno. Bueno, ahí nos puede gustar más o menos a mí, pero lo que sí es cierto es que, en los últimos años vamos de megaevento en megaevento, ¿no? Sí, Tenemos, pequeños intervalos de reposo entre evento y evento. Parece que todo tiene que conducir todo es más grande que la vida siempre, todo. eso es, a cambiar el status quo del personaje, Sí, ¿no? sí, sí, Hacemos tiene que haber como un historias gran evento y tal. Pero a mí, por claro, ejemplo, yo siempre lo digo que actualmente la mejor serie de Batman es Detective Comics, la que está escribiendo Peter Tomasi, que básicamente va en la línea de Batman de Animated Series, arcos muy cortitos, 3, 4 números como mucho, un villano por arco, una aventura que se abre y se cierra, o sea que es y más o menos ECC respeta estos cierres, con lo que casi te podrías comprar casi cualquier tomo de esta etapa y entrar dentro y disfrutar simplemente de una historia de Batman y punto. sí, entra dentro más de aventuras, de arcos, autoconclusivos, autocontenidos en sí mismo, y que facilita, pues, más la entrada de lectores nuevos, ¿no? Como la serie de Batman, pues, en la que hasta hace poco hemos tenido la etapa de Tom King y ahora estamos con James Tynion, ¿no? James Tynion cuarto, que no sabemos el primero, segundo y tercero. James Tynion cuarto, que está ahora con el tema de la guerra del Joker, ¿no? Y ahí sí que está todo siempre orientado a las macrosagas. De hecho, me ha un poco decepcionado, porque he de decir que a mí su etapa en detective me gustó mucho. No lo esperaba, lo que se convirtió. Además, justamente es lo que estábamos aquí diciendo que echamos en falta, ¿no? Porque básicamente era una serie sobre la familia. Teníamos a Tim Drake, a Batwoman, a Spoiler, a Cassandra Cain, incluso a Clayface, que sabía, bueno, que estaba rehabilitándose, digamos, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y ahora está haciendo otro tipo de serie totalmente muy diferente. La verdad es que me ha dejado un poco frío. O sea, es muy pronto para decir si la serie es Sí, buena o mala, pero frío de momento me está dejando.
Sí, hombre, también Y es que venimos de la etapa de Tom King, que puede gustar más o menos, pero desde luego no deja indiferente, no deja frío, ¿no? exacto, Siempre es de... Y claro, pues esto entra dentro más en el terreno de lo convencional, pero bueno, vamos a dejarle un pequeño espacio aquí en España. Todavía no hemos comenzado la gran saga, ¿no? Estamos en el preludio sí, sí, sí. a la guerra de Joker y bueno, veremos Es que también qué esto es nos un mal ofrece. del cómic americano, sobre todo de superhéroes, de los últimos tiempos, ¿eh? Que dices, en realidad llevo leídos como cerca de 12 números y todavía no sé ni de qué va la saga que me están contando. Es un mal Sí. endémico que es O del en general. piensas que estás leyendo una saga de cierta extensión en números, como decías, y Mm. resulta que era solo el preludio de la Sí. saga, todo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y el último anual que hemos dicho, que es este Votos, Dos. protagonizado por Gordon y por Sarah Essen. De hecho, este anual es el que más trazas de Batman contiene, de todas las historias, ¿verdad? La parte Ujú. final sí que tiene bastante protagonismo, pero ya decimos que tanto en Gordon de Gotham, La Ley de Gordon y Gotham City Police Department, las apariciones de Batman son anecdóticas. Totalmente. Ujú. Como Vale. corresponde a, pues eso, a miniseries que querían dar protagonismo por primera vez a los policías de Gotham, que siempre veíamos de fondo, siempre como secundario, siempre como mero complemento, y aquí pues se pretende ponerles en primer plano, ¿no? Que es el gran, es digamos la proto-Gotham Central, porque, bueno, pues Gotham Central ya sabemos que es una de los spin-offs de las series regulares relacionadas con Batman más exitosas de toda la historia editorial del personaje, en la década de 2000, pero pues este programa que pretende transmitir la idea de que en los 90 ya hubo una Gotham Central, digamos un ensayo de Gotham Central a través de miniseries, que son estas que De vamos a hecho, comentar. la que yo creo que claramente es el precursor más claro es la de Gotham City Police Department, ¿no? Yo creo que es la que Ujú. sí que es cierto. Además está, las fechas ahora mismo las tengo yo un poco olvidadas, pero este ya es mediados, finales de los 90, ¿no? Sí, 96, Gotham City Police Department, y ahí totalmente de acuerdo que es la más parecida a lo que era Gotham Central, porque ahí el protagonismo es coral. Se da su espacio a cada uno de los miembros icónicos de la policía de Gotham de los 90. Ahí tenemos, además, cada uno desarrollando una misión y tal, eso es. Ujú. Ujú. Pues vamos a hablar de la... Bueno, Orden el orden Gotham. que vamos a usar nosotros es el orden en que aparecen las historias en el tomo, aunque también estamos hablando que es un orden totalmente casi medio aleatorio que ha utilizado Planeta, ¿no? O que utilizó Planeta, mejor dicho. Así que vamos a empezar a hablar de este Gordon of Gotham. Gotham, publicada en 1998, en este caso. Exacto, 98, aquí... por situarnos, pues estamos inmersos en la era de los grandes crossovers. Aquí 1998 es el año de Cataclismo, que Ujú. fue una saga de meses, Cataclismo, y luego la saga de consecuencias de Cataclismo, que, como decíamos ahora, era de las grandes sagas, ¿no? Que a pesar de su longitud, solo suponía el preludio a la gran macro saga del 99, que ya fue Tierra de Nadie, que abarcó todo un año, ¿no? Pero es que es Ujú. curioso lo que tú dices, porque Tierra de Nadie, que es bastante extenso, tuvo un preludio que era bastante largo, que recopilado suele ser un tomo, dos, depende de la recopilación que se hace, ¿no? Sobre este Totalmente. tema. Y eso que Denny O'Neil, el editor de por aquel entonces de las series regulares de Batman, planteaba que la idea original del terremoto se planteó para uno o dos números. Ah, pues ¿por qué no hacemos un par de números, una historia sobre un terremoto en Gotham? Y pues eso cómo se desarrolló después hasta llegar a una macrosaga de casi 2 años de extensión entre todas Que las... entiendo que en algún momento de la vida del canal nos extenderemos en ella, aunque tengamos que hacer Hombre, varios vídeos, uf, porque sí, sí, creo que sí. vale la pena. Sí, y si lo hacemos todo en un vídeo nos puede quedar perfectamente de 4 o 5 horas, o sea que yo creo que ya abiertamente ya definiremos los cortes por donde van. Como íbamos comentando, en esta ocasión no vamos a extendernos demasiado en lo que es el análisis, un poco porque son historias bastante desconocidas, ya que solo hay una edición en España. Y bueno, de todas formas, también decir que yo no las había leído antes. Cuando se planteamos un poco este tomo, las busqué y no están demasiado difíciles de conseguir en segunda mano, ¿eh? Ya digo que yo lo encontré a un precio bastante bueno. O sea que simplemente es un poco por los portales que todos pues, conocemos un poco, pues rebuscar y se encuentra. Uy, te he quitado sin darme cuenta. Los autores de esta primera serie, Gordon of Gotham, un poco aunque no creo que haga falta presentarlos demasiado porque Denny O'Neil ya en este canal yo creo que hay devoción por su trabajo, tanto como guionista como editor. Y Dick Giordano,
También otro clásico de la historia de Batman que ha estado por lo menos en varias colecciones, ¿no? En Detective, en Batman y en muchas de ellas. Y como bien has comentado antes, también en Tintando a Klaus Jansson, ¿no? Que de hecho está esa mezcla un poco extraña, que vuelve a ocurrir otra miniserie, que reconoces los trazos de Giordano, pero también los trazos de Klaus Jansson, ¿verdad? Es un poco extraño. Totalmente. Sí, claro, de hecho, Klaus Jansson como que viene a aportar un componente oscuro y distorsionado a los dibujos que suelen ser mucho más limpios de Dick Giordano, ¿no? Suelen estar más enfocados a la acción, suele ser un trazo elegante, limpio, y aquí, digamos que Klaus Jansson le aporta ese toque de emborronado, de difuminado, para perfectamente adaptado, aquí sí, Klaus Jansson perfectamente adaptado al tono de la historia, ¿no? A relatar, pues eso, el tema de la corrupción de Gotham, los bajos fondos y tal, y es el toque, cómo modifica Klaus Jansson los dibujos el dibujo de Dick Giordano, pues le sientas estupendamente al tono de la historia y a la temática. Totalmente. Bueno, el coloreado que se le da a este tipo de serie, ya hemos comentado un poco cuando estuvimos hablando de Gótico, es bastante similar, aunque bueno, como nos vamos acercando a los 2000, ya empezamos a técnicas digitales que a veces pierden un poquito de fuerza, para mí por lo menos, para el que habla. Y bueno, pues es curioso porque aquí Denny O'Neil, él ya estaba trabajando desde hacía bastante tiempo como editor, pero de vez en cuando nos brindaba alguna que otra historia escrita por él mismo. Y es curioso, ¿no? Porque su primera etapa como guionista de Batman era un Batman un poco más aventurero, más pulp, casi intentando ser cercano a las referencias iniciales, ¿no? Del Zorro, la Sombra, etcétera, etcétera. Pero cuando se puso como editor, sí que intentó llevar a Batman a la serie negra y al noir, ¿verdad? Al crimen más puro y tal. Es curioso, ¿no? Y de hecho esta historia básicamente podría ser una peli clásica de crímenes de policías. A mí me recordó mucho un poquito el tono a Sérpico y tal. Eso es. Con Totalmente, este, ¿no? Ahí está. El con este agente Gordon. íntegro. Lo que pasa es que tampoco vamos a ver Sérpico del todo, ¿no? Porque esto es algo que hemos comentado, que aquí Gordon todavía no es ese héroe, o sea, sí que es muy recto en cuanto a las normas y tal, pero no es ese policía tal pulcro que conocíamos, ¿verdad? Claro, no duda a veces en saltarse en un antecedente de lo que puede ser su predisposición a relacionarse con vigilantes nocturnos no acreditados por la ley, pues ya vemos como aquí, en busca de la justicia, porque claro, hay que diferenciar a veces entran en contraposición la ley y la justicia, ¿no? Entonces el sentido de justicia de Gordon es muy recto, incluso demasiado rígido, luego hablaremos. Y pues no duda en saltarse la ley, ¿no? Para conseguir una prueba y colarse en una casa ajena y demás en busca de justicia, ¿no? Claro, no lo hemos comentado todavía. Es curioso cómo en ciertas historias de Denny O'Neil parece que se empeñó, o no sé muy bien por qué exactamente, imaginemos que por la gran repercusión que tuvo año 1, pero tanto Uy, no, contigo no he hablado de Gótico. Es que en otro podcast hablé de Gótico y en mi cabeza había hablado... Sí, no, me estoy liando. Sí, perdón, se me ha ido. No, de Gótico hablé contigo y de Chamán, que es de Dennis O'Neil, hablé hace poco en un podcast. Eso es, ahí está. Vale. Es que de repente todos los datos en mi cabeza me estaban Claro, son explotando. tantas historias que... Claro, llevo aquí leyendo un montón de... pues a ti más, que tú estás en más vídeos y más directos. Que imagino que ya no sabes ni dónde has dicho qué, ¿no? Pero lo que decía es que parece que Denny O'Neil le gustaba como encajar mucho las cosas con año 1, ¿no? En Chamán sí que un poquito intentaba meterlo muy, muy, muy justito. Incluso algunas partes de Chamán están casi interconectadas con año 1. Y aquí perfectamente podrías leer esta historia que está ambientada cuando Gordon todavía patrullaba por Chicago. Puedes terminar este cómic e irte inmediatamente al Batman año 1, ¿verdad? Totalmente. O sea, Denny O'Neil se especializó, digamos, es de los pocos que nos narró precuelas año 1, ¿no? Porque es habitual, como ya hemos hablado en otros programas, ¿no? De la serie Legends of the Dark Knight, que se dedicaba a contar historias ambientadas en la época paralela, inmediatamente posterior a año 1. Pero no es tan frecuente tener historias ambientadas en momentos previos a año 1. Y aquí Denny O'Neil pues, tiene dos de ellas, que son esta, que es totalmente pues una precuela de año 1 para el personaje de Gordon, y Chamán, como bien decías, pero claro, Chamán, parte de ella transcurre como precuela de año 1,
otra parte paralela, año 1, de hecho se nos de repente nos interconecta con momentos directamente extraídos de año 1, y la otra parte, secuela, año 1, ¿no? Posterior a los eventos de año 1. Pues aquí tenemos, esta es la precuela de año 1 para Gordon, ¿no? Que nos presenta a Exacto. Gordon en Chicago antes de llegar a... Lo que vamos a ver es, la historia es que Gordon en la actualidad le está contando a Batman un caso anterior a su llegada a la ciudad. Vemos a un Gordon, como ya hemos dicho, de hecho nos sorprendió, ¿no? Que entre bromas dijimos poco fachilla, parece, ¿no? Sí, digamos, por ser diplomáticos, un poco conservador dentro Sí, del sí, sí, sí. espectro ideológico americano, ¿no? Un hombre como muy tradicional que recalca que sus pilares son la religión, la familia, tal, como muy... Por eso decía antes, comentaba lo de que su sentido de la justicia es muy recto y rígido, incluso demasiado rígido por esto, ¿no? Por el tema de que recalca mucho esto del sentido tradicional de familia, religión, se mete tiene un conflicto con un hippie allí al principio de la historia, pero tiene que defenderle de un policía corrupto, ¿no? Y dice, no tiene por qué gustarme el defenderte, pero es mi trabajo. Ahí su sentido Sí. recto de la justicia es mi Esa es trabajo una de defender, las aunque no me caigas bien. Es una de las frases que más me gustaron de la historia. Y claro, esto también me viene bien este comentario que estuvimos hablando, ¿no? Dices, me comentabas, qué extraño con lo que es Denny O'Neil, con sus ideales y tal, que escriba esta historia. Claro, esto yo creo que es algo que se olvida muchas veces, no lo digo por ti, Jorge, ni mucho menos, sino que muchas veces se olvida que un autor escriba una historia no significa que deba de estar de acuerdo con esa historia o que piense como el protagonista. Simplemente es un autor que está moviendo a sus personajes de una manera, de una historia concreta, y que lo que piensan sus personajes no tiene por qué ser lo que opina el propio autor. Esto, por ejemplo, al propio Miller sí se le achaca mucho, ¿no? Lo que él escribe con cómo es o debe de ser. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa que aquí, claro, como Gordon es de suponer que se trata de un personaje con el que quieres poner, con el que quieres que el público empatice, ¿no? Que quieres poner como ejemplo de comportamiento, pues claro, quizá choque un poco un tipo como Denny O'Neil, que pues siempre es muy abierto a las influencias de otras culturas y tal, digamos que no lo podemos adscribir al típico conservador americano, ¿no? El típico persona, de América profunda, digamos, que es un poco lo que transmite este Gordon aquí en la Sí, historia, este ¿no? Gordon Ahí, claramente dices, a ver, esto es como todo, ¿no? Darle un ideal político a un personaje de cómic es como un poco absurdo y a veces creo que se peca de eso. mm, Dices, bueno, desde luego, a ver, yo creo que conservador es la mejor de las palabras que le sí. puede dar. Claro, más que político en el tema de la moral, ¿no? Como muy Mm. conservador en la moral, pero ya veremos que, que inmediatamente después, en año 1, pues va a tener su relajación en la moral, ¿no? Sí, 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 Ya claro. se va... Tú bien has dicho, aquí de hecho hay un personaje que nos puede recordar ligeramente a Flash de año 1, entonces vemos un poco, claro, como conecta decir, bueno, pues si este tío intentó mangonearme, intentó hacerme de menos, no voy, a Flash lo cala enseguida y ya sabes que le va a dar, ¿no? Desde luego, ¿no? Y aquí, bueno, ya digo, por no intentar tampoco contar demasiadas cosas, digamos que ya no tanto la búsqueda de Gordon por limpiar el departamento, porque tampoco es el objetivo de esta historia, pero sí de ser un hombre recto con las normas y bastante justo dentro de lo que puede, que no se salta la forma de ver las cosas. Digamos que, como siempre suele pasar, el que tiene las manos limpias, pues el que las tiene sucias le molesta, ¿no? Que el otro no se ensucie con él, por lo que pueda pasar, y digamos que habrá una trama que irá revoleando por la historia donde intentan inculpar a Gordon o por lo menos como mínimo ensuciarlo. Ahí está. Y entonces aquí tiene que ser a relucir la absoluta integridad de Gordon, ¿no? Que está dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de mantenerse firme dentro de sus principios, ¿no? Y de su integridad. Y has descrito muy bien el tema de la corrupción policial, ¿no? Que se trata aquí bastante en profundidad. El tema de que al corrupto pues le molesta, le pone nervioso que el íntegro no quiera, porque entonces está en peligro su tapadera, ¿no? Como decían en Batman Begins, decía esa versión de Flash a Gordon, dice, quien no quieras pillar nos pone de los nervios. Así que ten Exacto. cuidado, Gordon. Exacto, exacto. De hecho, bueno, estas viñetas que estamos viendo aquí que de repente a Gordon le acusan de algo que no es simplemente por llevar placa, ¿no? Básicamente es un poco con lo que tiene que lidiar. También
sin tampoco entrar mucho más, pues bueno, digamos que habrá un personaje que luego en el futuro, digamos que por eso Gordon le está contando esta historia a Batman, digamos que sea un personaje que no sabemos exactamente el por qué aparece, pero que ayudará en ciertas ocasiones a Gordon. Y desde luego la moralidad de este personaje no es la de Gordon, ¿no? Digamos, aunque le viene bien a él, pero en una escala moral, desde luego, una escala de leyes, pues no ha actuado bien, ¿no? Lo que pasa es que Gordon sí que lo vemos en este sentido un poco más pajarillo, ¿no? Porque no sabe muy bien cómo reaccionar ante esta situación y algunas veces, pues como tú bien has dicho, caerá en la trampa de entrar ilegalmente, en algún sitio para buscar pruebas. Totalmente. Está muy bien ese personaje porque se mueve en la ambigüedad moral. Esa es la gran incógnita de la historia hasta el final, ¿no? Que no sabemos de qué lado va a estar realmente. Puede funcionar de un lado, del otro, y es el que que mantiene un poquillo la intriga, la incógnita, ¿no? De hecho, es interesante porque en esta miniserie sí que vemos que antes de llegar a Gotham no era un matrimonio exactamente feliz, el de Bárbara, ¿no? Sí, era Bárbara. Eso es, Bárbara. Y Gordon, que tienen esas rencillas y tal. O sea, que digamos que por no tampoco contarlo todo, le va a venir bien a Gordon el cambio de aires en general. Claro, digamos que aquí ya vemos un preludio de todos los problemas matrimoniales de Gordon ya más serios, abiertamente serios, en año 1, ¿no? Digamos que aquí, digamos que puede ser esa típica pareja de la que se habla a veces, que tiene un hijo para intentar solucionar sus problemas, pero al final Exacto. lo único que hace es precipitar la ruptura, ¿no? Entonces, Sí, perdona, que te he cortado. Di. sí. No, sí, que aquí vemos un poco que es bastante consistente, así, con la situación sentimental de Gordon en año 1, ¿no? Que ahí es cuando ya va a experimentar esa relajación en la moral que le lleva a tener una aventura con otra mujer, ya en año 1, ¿no? Sí, te quería comentar, medio divagando un poco, porque yo siempre me hago un lío con Bárbara, con la que sería Batgirl, porque depende de la continuidad, a veces es la hija, a veces creo que ha sido la sobrina. Sí. Ahí hay un poco de lío que, o sea, en la continuidad actual yo creo que directamente es la hija, ¿no? Pero aquí ha habido bastante baile, ¿no? Hay truco. Digamos, de consanguinidad. De consanguinidad, claro. Hay versiones en la que es sobrina, en la que es hija, pero hay un truco, que es que hay versiones en la que es la sobrina, pero el hermano de Gordon falleció en un accidente, Y la fallecieron, adoptó. y entonces fue adoptada. Entonces, claro, es a la vez sobrina e hija, ¿no? Es hija adoptiva. De hecho, mira, en el especial Halloween, en el de Locura, el de Sombrero Loco, ahí se explicita este tema, ¿no? Aunque tampoco es que estén tan ligados a la continuidad esos, pero ahí se dice, me ha adoptado mi tío, no sé qué, tal, y ahí se dice. Pero es curioso el baile de entidades. Sí, de hecho, bueno, veremos un poco que de alguna manera y yo creo que por lo menos vamos a acabar ya con esta, vamos a pasar a la siguiente. La historia que le cuenta Gordon a Batman es un poco como para purgar el mismo algo del pasado, ¿no? Que está como todavía abierto, pero no le está pidiendo explícitamente que participe, ¿no? Es que esto es algo también curioso. Claro, estas historias tienen en común que Gordon se enfrenta a demonios personales, a traumas propios, en los cuales no quiere que Batman intervenga, ¿no? Tiene que darse el placer de resolverlos por sí mismo para hacer las paces consigo mismo, por así decir. Entonces no quiere de hecho, en alguna de ellas incluso rechaza abiertamente la colaboración de Batman, ¿no? Porque esto es asunto mío, no te metas en esto, Batman, que esto es tengo que resolverlo yo, porque así tengo que hacer las paces conmigo mismo. Es una cuenta pendiente del pasado de Gordon, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte, por no meternos demasiado en la trama, Sí. si quieres tú redondear y comentar alguna cosita Sí. más de este Gordon of Gotham. Con la anécdota simplemente, ¿no? La anécdota estética de que aquí tenemos a Gordon sin su icónico bigote, lo cual le resulta muy curioso porque, claro, se sitúa casi en la época inmediatamente anterior al traslado a Gotham, ¿no?
Y claro, decir, bueno, pues ya podrían haberle puesto el bigote ya por lo menos en los últimos momentos de la historia Las para últimas páginas, la ¿no? transición a eso, ya para decir, bueno, cuando ya le toca el traslado a Gotham, pues ya tener el bigote para hacerlo más. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Sí, Hombre, narrativamente sirve para establecer que es una precuela, claramente, ¿no? Que hicieron exacto. Gordon. Como que el Gordon con bigote ya es alguien más asentado y con Claro. unos valores distintos, ¿no? Ya ha pasado por una serie de historias y demás. Pues yo creo que hasta aquí, por no lo que decía, por tampoco spoilear demasiado, pues vamos a pasar a la siguiente miniserie, La Ley de Gordon, Gordon's Law, escrita por Chuck Dixon y dibujada por Klaus Johnson. Y es cierto lo que tú decías, que parece, y no lo hemos hecho adrede, ha sido totalmente casualidad, que parece que estemos haciendo una especie de monográfico de Klaus Johnson, porque es que nos paga Klaus Johnson por promocionar. Porque los últimos con este 3 vídeos que hemos hecho hablando de cómics, siempre ha estado el bueno de Klaus Johnson a los lápices, ¿no? Es curioso, porque ya hemos dicho que no ha sido algo que hayamos hecho adrede, ¿no? Porque yo creo que elegimos Gótico un poco porque tú ya habías empezado con Chamán por seguir un poco con la estela de Legends of the Dark Knight. Luego yo propuse el de Ra's al Ghul, porque era una historia que me gusta y que hacía tiempo, básicamente porque hacía tiempo que no la leía, por releerla, pero no me acordaba que era de Klaus Johnson. Esta fue casualidad. Y este tomo nos lo propuso Oliver. Dijimos, vale, pues vamos a hacerlo. Aquí un saludo, que seguro que nos está viendo. Y mira, pues aquí lo tenemos, en la primera historia entintando y aquí a los lápices, ¿no? Aquí sí que está el color que me gusta a mí, este color loco, con muchos colores entre azul, amarillo, que esa sensación de, con las tintas además, con los claroscuros que hace Johnson, nos da totalmente esa sensación de historia de crímenes, ¿no? Claro, el predominio de los tonos fríos en el color, ¿no? De colores fríos para reforzar esa sensación de desangelamiento, de desesperanza, ¿no? De degradación, quizá también de la ciudad de Gotham, ¿no? Que es una atmósfera hostil para todos sus habitantes y para los policías que van a desarrollar ahí su misión. Ahí está. Mira, eso se ve muy bien también en esta página que has puesto, pues en la secuencia horizontal de arriba, con los tonos de azul, ¿no? Exacto. Jugamos con mucho color, yo creo que muy bien elegido, como tú bien has dicho, con colores fríos y tal. Bueno, Chuck Dixon también otro clásico en la historia de Batman, clave, sobre todo en la década de los 90, ¿verdad? Totalmente. O sea, Chuck Dixon llegó a hacerse cargo de 3, 4 series regulares de Batman todos los meses. O sea, ya épocas en las que guionizaba a la vez el Detective Comics, Robin y Catwoman, que también... Bueno, de hecho, esa serie de Catwoman, la primera serie, si no me equivoco, es Giordano el que la dibujaba, ¿no? No, tenías ahí a Jim Valent, ¿no? Es el gran icono del dibujo ahí. Jim Valent, aunque Giordano sí que puede estar en algún número, pero bueno, el que más, digamos, presencia tuvo, ¿no? En esa primera serie. A mí es que me suena que por lo menos los primeros números de Catwoman o los que tienen que ver con la caída del murciélago eran de Giordano, por eso... Sí, por ahí andaba, ahí está. Y empezó guionizándolo Joe Duffy, pero después enseguida Chuck Dixon. Bueno, y hay una época en la que tiene 4 series regulares que serían paralelas, o sea, coexistiendo al mismo tiempo, 4 series regulares guionizadas por Chuck Dixon. Detective Comics, Robin, Nightwing y Catwoman. O sea, tremendísimo. Los 90 son de Chuck Dixon en Batman. Totalmente. Bueno, y además en los 90, en la otra acera, en Marvel tenía Punisher. O sea que... Y también tenía más series y tal. O sea que estaba que no paraba. Y aún así tenía tiempo para hacer alguna miniserie de vez en cuando. Bueno, los meses de publicación de Gordon's Law debieron ser, vamos, porque además Gordon's Law es del 97, me parece, el 97, que sí que es la época en la que estaba guionizando Robin, Nightwing y Detective Comics también. Y no sé si Catwoman también. O sea que fíjate, los meses que se publicaba Gordon's Law era ya incluso 5 títulos de Batman en el mes. Bueno, o sea, no le veían
en su casa a Chuck Dixon, a pesar de que trabajara en ella. Como Toriyama, ¿no? La anécdota que cuenta aquí de Toriyama dice, llevo no sé cuántos días sin trabajar en casa, o sea, sin ver a mis hijos, y eso que trabajo en casa. Sí. Bueno, Toriyama aquí ya, si me sacas a Toriyama puedo estar horas hablando, ¿no? Es mi autor favorito, ¿no? Pero bueno, si anécdotas de esas Toriyama tiene. Bueno, por decir una cortita, hay una en las portadas de Dragon Ball, hay una que estaba tan malito el pobre que se ve que estaba constipado, yo no sé si tuvo que hacer los capítulos, que la portada dice, no he llegado a tiempo, así que me he dibujado a mí con el brasero y al gatito a mi lado, porque ya no tenía cosas para hacer la portada, ¿no? Bueno, en este Gordon's Law empieza la serie totalmente como una peli de acción de 80-90, ¿no? Con un atraco, la lluvia y vemos a Gordon que llega encargado, ¿no? Para parar este atraco, vamos, un atraco con una violencia abismal, muy, muy cruda, ¿no? Que, como bien decíamos, los lápices de Klaus Jansson, pues yo creo que acrecenta esa sensación de peligro. Sí, aquí los lápices de Klaus Jan son totalmente ideales para el tono de esta historia, para la temática, para la atmósfera que pretende crear. Vamos, aquí le sientan como anillo al dedo a toda esta historia. Los lápices de... Y en la página anterior que tienes, ahí vemos perfectamente lo que comentabas de los colores, ¿no? Aquí sí que centrados en el azul, casi monocromático, con distintos tonos de azul, pero esa atmósfera hostil, ¿no? Digamos, los colores fríos. Sí, de hecho, pues eso, mezclado, viene muy bien con todo ese tono sombrío cuando metes desde luego algún ocre o algún morado, algo así, ¿no? La verdad es que es un tipo de color que a mí me gusta mucho, que a día de hoy yo creo que usa Francavila y poco más, ¿no? En general se tiende a un coloreado más realista. Más realista y más estridente, ¿no? Con muchos tonos con colores explosivos y demás, ¿no? Sobre todo en el cómic de superhéroes más orientado a la acción. Y en cambio, este tono tan monocromático, en cierto sentido, viene estupendamente a las historias más noir, ¿no? Más policíacas, y por eso aquí funciona estupendamente. Y hay una etapa de Batman en la que también se usaba este tipo de color, incluso más acentuado el tema de los monocromos, y también era perfecto, ¿no? Que era mi adorada etapa de Greg Rucka y el dibujo son Martin Brogg, ¿no? Y ahí también teníamos este tipo de color monocromo. Como tú dices, mucho más acentuado, porque si no recuerdo mal era todo como muy apagado, pero de repente destacaba un azul, un naranja o una cosa así como muy, muy, muy exagerada. Totalmente. Era una especie de Sin City, lo que pasa que, o sea, no blanco Sí. y negro y de repente destacando un color, sino que el blanco y negro era a base de un color. O sea, teníamos todo azul en distintos tonos de azul y de vez en cuando algún elemento que destacaba en otro color, ¿no? La verdad que es muy atractivo ese tipo de... Totalmente de acuerdo. Sí, además a los guiones de Greg Rucka, pues bueno, le sentaba divinamente ese tipo de coloreado. Bueno, esta historia en realidad, a nivel de un poco explicar de qué va un poco la premisa, es, bueno, tiene también su enjundia. Claro, al intentar no hacer demasiados spoilers, podemos contar menos, aunque la base, bueno, ya podemos ver que, como se puede ver en esta viñeta que estamos seleccionando, que ocurre posteriormente a la broma asesina, porque tenemos aquí a Bárbara ya postrada en la silla de ruedas. Y como decimos, el caso principal es una serie de atracos que están ocurriendo en la ciudad de Gotham y empezaremos a tirar del hilo porque todo hace indicar que no son simples ladrones, ¿no? Que puede estar... Él no tiene las pruebas exactas, pero Gordon tiene ciertas pistas como que podría ser un trabajo interno. Trabajo interno, para asuntos internos. Hay que ver de nuevo la corrupción policial asolando Gotham. Y entonces, por eso es también el principal motivo por el que Gordon va a rechazar la colaboración de Batman, ¿no? Recordemos que aquí, al contrario que en la historia anterior, que es una precuela en la que Batman aún no existía, ¿no? Aquí ya está Batman plenamente instaurado en Gotham y tiene sus apariciones puntuales por ahí en conversaciones con Gordon, pero es principalmente para rechazar su intervención porque es un asunto que debe solucionar él, ¿no? Que atañe al cuerpo de policía y que duele especialmente a Gordon, ¿no? Ver hombres que debieran ser el ejemplo, los hombres íntegros, pues estar envueltos en asuntos tan atroces. Además que hay muertes en las que están implicados los policías. Y como bien decías, a nivel cronológico, pues se sitúa, pues sí, en un momento muy avanzado ya de los años 90, posterior a, o sea, es del 97 la historia, pero también a nivel cronológico, recordamos que
en los 90 pues, los personajes secundarios, como los policías, tenían sus propias subtramas dentro de las series regulares de Batman. Y aquí ya tendríamos a Gordon con en su segundo matrimonio. Aquí ya está casado con Sarah Essen, que es la policía con la que tenía el idilio en año 1. ¿No? Aquí ya está, de hecho tiene una presencia importante, Sarah Essen. De hecho, esta historia es menos noir y es más de acción, ¿no? Aunque podría ser encaminado en el género de crímenes, ¿no? Pero digamos que el tono es más, yo creo que es más lo que se llama el hard boil, ¿no? Cercano un poco a lo que es Sin City y demás, que claro, como hemos dicho, pues eso, estos claroscuros, con este coloreado le viene muy bien. Y de hecho, pues es muy interesante lo que tú has dicho, ese rechazo a que Batman participe, porque es un asunto policial exclusivamente. Y no puede salir que quien lo soluciona es Batman. Tiene que solucionarse desde dentro. Y de hecho también unas páginas muy interesantes es una conversación que mantiene Gordon con Bullock, porque le pide discreción a Bullock, porque empieza a tener ciertas pistas y claro, Bullock también es como muy la ley del compañero, ¿no? Un poco, no, yo no voy a tratar de investigar a policías. Ya sabemos que Bullock, todo el tema de asuntos internos, le saca de quicio. Claro, porque Bullock pues, es un policía, un muy buen policía, pero con sus propias costumbres o sus maneras que a veces no son las más ortodoxas, ¿no? O las que más entran en el camino más limpio, ¿no? Digamos, dentro de a veces también tiene tendencia a saltarse siempre en ese ciertos... límite que dices, bueno, la situación me llevó a, pero dices, bueno, pero la situación la provocaste tú, o bueno, en fin, un poco, a ver, ese esquema que tenemos todo de Harry el sucio un poco, ¿no? Que va a veces va un poco arriba y demás, ¿no? Claro, el Aquí, policía marrullero un poquito, ¿no? El policía marrullero que no, además muy desordenado en su vida personal, sí, entonces... sí, de hecho hace muy buen equipo, ¿no? Con René Montoya, porque es un policía que todo lo contrario, y de hecho en la siguiente historia pues hablaremos un poco de ello. Gordon veremos que tiene ciertas pistas de algún preso que le dará ciertos nombres. Como estamos viendo también la composición de las páginas, pues bueno, dentro del que es el estilo de Clauson, de Clauson, los he fusionado, el nombre y el apellido de Klaus Jackson. Y veremos, confírmamelo, porque yo me quedé un poco loco, porque tiene aquí Gordon dos ayudantes, ¿vale? También dos policías, un agente un poco más veterano y un infiltrado que se apellida Thorpe. Pero es que el trazo me recordaba mucho al mafioso Thorpe. ¿Esto es casualidad pura y dura? ¿O era un personaje ya presentado con anterioridad? Porque me quedé loco con eso, porque, claro, pasaban un poco por encima de ese detalle. Sí. No, en principio es un personaje específicamente creado para la historia, pero recuerda que el mafioso es Thorne, con N, Thorne. Ah, Claro, y vale. este es Thorpe, con P, ¿no? Tiene ahí, pero claro, recuerda el apellido, ¿no? Claro, retrotrae uno al mafioso ahí, pues mafioso bastante con mucha presencia en Batman Animated, por ejemplo, ¿no? Es el gran capo de Batman Animated. Es como el villano de Neil Marshall. Estoy con los nombres hoy que me lío totalmente. Con Marshall Rogers. Marshall Rogers, eso es. Y Animated sí que un poco de ese Batman definitivo, ¿no? Que se lo suele llamar. Pero es que, aparte de la semejanza al apellido que me lié en ese momento concreto, los rasgos, esos labios marcados y tal, es que me recordó tanto que digo, no sé, algún tipo de vástago que se dedica, no sé, a intentar limpiar el nombre de su padre, no lo sé, me quedé un poco loco, ¿no? Ahí está. Sí, pero al final, pues lo que decíamos, ¿no? Otra historia orientada a el tema de la corrupción policial, ¿no? Que es un mal endémico en la ciudad de Gotham. Y fíjate esa página que has puesto ahora, esa splash page, ¿no? Página completa, de ahí sí que, vamos, la atmósfera noir, el juego de claroscuros, el Realmente. trazo emborronado, distorsionado, ¿no? Para reflejar, pues eso, la degradación de la ciudad de Gotham. Además, en esta época teníamos esa breve época en la que Batman vistió totalmente de negro, ¿no? Oh, Aquí. sí, esa gloriosa época para mí. Me gusta, me encanta el traje, el uniforme completamente negro, solo con el óvalo amarillo,
que duró pues relativamente poco, de 1995, después de Nightfall, de todos los eventos de Nightfall, hasta Tierra de Nadie, o sea, hasta el año 2000, hasta principios del 2000. Después de Tierra de Nadie ya vuelve a recuperar, se vuelve un poco a los orígenes, ¿no? Después con la refundación de la ciudad, pues se refunda también Batman y vuelve al uniforme clásico del murciélago sin el óvalo y gris y negro. Sí, y es curioso que tardara tanto, ¿no? Porque este uniforme negro con el óvalo amarillo es evidente que nos retrotrae al Batman 89 de Tim Burton, y del 89 al 95, ¿cómo tardó tanto, no? Es curioso. en adaptarse. Esa simbiosis cine y cómic muchas veces, pantalla, cómic, ¿no? Suele ser como muy cercana y siempre hay elementos que vienen de un sitio, otro y tal. Sí. Pero bueno, es curioso. Como Pero curiosidad, lo hicieron muy bien, el tema de los trajes, para aprovechar, o sea, darles un sentido narrativo, porque cada vez que cambiaba de traje era cuando había habido pues, acontecimientos catárticos para Batman, acontecimientos que redefinían un poco el status quo, ¿no? Por ejemplo, el traje negro lo adoptó después, una vez que volvía a ser Batman después de haber cedido el manto a Azrael en Nightfall, entonces con su gran vuelta. Claro, y luego se abandonó con la refundación de la ciudad tras Tierra de Nadie, o sea que tenía su sentido narrativo el que cambiara de uniforme, no era ahí porque sí, como... Sí, de hecho, en los últimos tiempos también ha pasado un poco parecido, ¿no? Pues los nuevos 52 tenían un uniforme nuevo porque todo el mundo lo tenía, tocaba y tal. En la época Rebirth también, como se suponía que también era un nuevo cambio y tal. Y de hecho, Tom King, yo creo que lo hizo muy bien, ¿no? Porque además era una decisión editorial, porque llegaba el Detective 1000 y, claro, había que tener a Batman con, digamos, el traje más icónico posible, igual que pasó con Superman el año anterior, ¿no? Que volvieron los calzoncillos rojos. Pues Batman también volvió con esta historia tan chula, que a mí es de las que más me gustan de la etapa de King, con Mr. Freeze, este juicio y demás, que lo que tú dices básicamente parecido, ¿no? Bueno, una etapa, un golpe catártico después de la boda fallida. Entonces Batman necesitaba volver a sus orígenes, ¿no? Para recordar quién era. Y es lo que tú dices, como a veces los guionistas se tienen que devanar los sesos para algo que es puramente estético, darle un sentido, ¿no? Es curioso, eso siempre me parece curioso. Totalmente. Claro, ¿qué podemos contar más de esta historia de Gordon Lowe? Porque para llamar la atención al oyente o al espectador, pero tampoco chafarle la sorpresa. Pues simplemente pues esto, que mira, en relación al título, decir que es otra historia que viene a remarcar la profunda, la integridad moral tan marcada de Gordon, que lo diferencia del resto de miembros de lo que es común en la policía de Gotham, y muy bien retratado por Chuck Dixon, y el gran mérito de Klaus Jansson. Aquí sí que como los trazos de Klaus Jansson se adaptan perfectamente al tono de la historia, ¿no? Esta página que estás poniendo es que es muy definitoria del contenido. Entonces, si quieren, o sea, el lector que quiera historias noir de Batman, pues aquí tiene su sitio, ¿no? Y es una exploración profunda de Gordon implicado en las tramas mundanas de Gotham, ya no tan superheroicas como las que pueden implicar el personaje de Batman, ¿no? De villanos coloristas y demás, no. Aquí, un caso de corrupción policial cruda, además, bastante cruda. De hecho, no sé si está hecho adrede, pero este personaje al que llama Gordon, este policía veterano, íntegro para que le ayude, no sé si está buscado, pero entre el sombrero y la gabardina amarilla, a mí me recuerda mucho a Dick Tracy. No sé si es algo casual o también un poco esa situación, esa imagen típica que podemos tener muchos lectores o gente que incluso yo reconozco que no he leído nada de Dick Tracy, solo sé quién es, pero que igual de alguna manera enseguida nos lleva a alguien que lleva mucho tiempo en el cuerpo, ¿no? Alguien íntegro, alguien también un poco del mismo calado que el propio Gordon. Eso es. Es Escopeta Smith, que también había tenido presencia en algún cómic más de la época. Ahí lo tenemos. Con su característica escopeta de cañón largo. Igual hay otro personaje, este que podemos ver aquí, que va con esta chupa de cuero, pelirrojo y tal, que a mí, ya sabes, que yo soy muy de buscar referencias y tal, pero a mí me recuerda mucho a Tim Roth en Reservoir Dogs. Pues Por lo menos en la apariencia que tiene. Insisto, no sé si está buscado. Claro, finales de los 90, Tarantino pegaba muy fuerte, no sé si simplemente es casualidad, probablemente así lo sea, y yo soy, como siempre, pues el tarao que busca cosas donde quizá... son interesantes. Pero vamos, sí que es cierto que Dixon, por lo menos lo que yo he leído de él, tiende más a en vez de a un noir más
más clásico, más de un personaje investigando por los bajos fondos, que sí que tiene parte de eso, pero sí que le mete más caña, ¿verdad? Esta historia tiene como mucha... Los protagonistas siempre están metidos en más acción, están más a punta de fuego, claro, escopeta Smith y demás, y luego en un momento dado de la historia a nivel cromático me gustaría destacar un tiroteo en el que se ve envuelto Gordon, que, claro, ya decimos que en el color se vuelve loquísimo. Voy a buscarlo para poder verlo. Creo que he seleccionado más hacia adelante. Aquí estas páginas donde vemos que poco a poco, ¿verdad? Porque se va tiñendo de rojo con colores tirando a rojos, ¿verdad? Ahí pasamos a los colores cálidos para reflejar la tensión de la situación, la emoción a flor de piel, ¿no? Con el peligro vital inminente por el que están pasando los policías. Entonces ahí, pues el rojo pasión, digamos, uno de los tonos ya cálidos para reflejar la tensión de la escena. Está muy bien. El color es que está, como tú decías. Junto a el arte de la onomatopeya, que también se ha perdido a partir de los 2000, es algo que se ha ido perdiendo, salvo ya artistas muy concretos que sí que hacen hincapié en él, pero vamos, prácticamente desaparecida, ¿verdad? Una pena, ¿no? Porque yo que sé, en este momento dado, en esta escena que estamos reflejando, pues yo creo que funciona muy bien, la verdad. Pero bueno, a ver, yo es que, ya te digo, no voy a... Yo creo que podíamos dejarlo un poco aquí por eso mismo, ¿no? Porque ya nos meteríamos a contar un poco qué pasa con qué y, bueno, yo creo que es importante dejar esta situación del tipo de historia que vamos a encontrar, ¿no? No sé si tú quieres aportar alguna cosa más a este corto. No, aquí ya habríamos reseñado todos los elementos clave, ¿no? de esta historia. Así que fíjate qué página tremenda con los claroscuros. Vamos, a nivel artístico, a nivel de historias está muy bien, a mí me ha gustado muchísimo. Luego decimos que no lo hemos hecho a posta de Klaus Jansson, ¿eh? Pero cómo nos recreamos en las pero la verdad es que lo recreamos, Klaus Jansson. Para el próximo vídeo, el libro de White Knight que hizo Klaus Jansson. ¿Te imaginas? Hicimos aquí monográfico Klaus Jansson. Bueno, pues vamos a continuar, si el ratón me hace caso, que ha habido un momento aquí crítico en la que no me quería, no sé qué ha pasado, pero bueno, vamos a seguir con la siguiente historia. No le gusta Klaus Jansson al ratón. Ya vale de Klaus Jansson, ya no quiero. Con la siguiente historia, que es Gotham City Police Department. A ver, los autores tenemos aquí otra vez al bueno de Chuck Dixon y un tándem a los lápices también explosivo otra vez, aquí que es una cosa, ya decía yo antes, que la mezcla Dick Giordano y Klaus Jansson era espectacular, ¿no? Había un resultado magnífico, pues ya ese clasicismo en el trazo, en la línea, en la narrativa de Jim Aparo, mezclado con lo explosivo que es en la experimentación, sobre todo a la hora de intentar dibujar, que es Bill Sienkiewicz, nos queda una historia que a nivel gráfico a mí me ha parecido una auténtica maravilla. Además, aquí yo creo que al igual que Klaus Jansson aporta el toque noir a los dibujos de Giordano, pues aquí también Sienkiewicz aporta el toque. Sienkiewicz, claro, como tú bien decías, muy dado a la experimentación gráfica, a las formas distorsionadas, a composiciones innovadoras, pues el trazo el tintado de Bill Sienkiewicz aporta ese toque noir al dibujo de Jim Aparo, que también es más clásico, el nivel de superheroico, como tú también bien decías. Es que es el mismo caso, ¿no? Tenemos muy afortunada la parte gráfica para contar historias policíacas en todas estas... Totalmente. Este inicio del Polka Dotman, te lo vamos a ver, va a hacer su debut. ¿Quién nos iba a decir? Uno lee esta historia. Yo me imagino a los que estaban leyendo esta historia en el momento de salida, ¿no? Y de este personaje dice, fíjate qué villano más ridículo, un villano de cuarta, de quinta, aquí para hacer un pequeño cameo. Y que cómo se pudieran imaginar que iba a tener su versión cinematográfica. Sí, yo ya lo he dicho en varios sitios, ¿eh? Yo junto a The Batman, la de Matt Reeves y Robert Pattinson, el Escuadrón Suicida de James Gunn son las dos
películas que más espero de los próximos estrenos. Tengo muchas ganas. Yo soy muy fan de James Gunn, de su narrativa y tal, y un poco como le llegó este proyecto, digamos, de rebote, después de ser rechazado, luego contratado y tal, el DC le dio la libertad absoluta y tiene sensación de que se va a volver loquísimo con estos personajes, ¿no? Como tú bien has dicho, un personaje de tercera o de cuarta, que en realidad en esta historia también es anecdótico para simplemente retratar a Bullock. Vemos que este Polka Dot Man le ha dado un golpe con un bate a uno de los policías y Bullock me cago en, le coge el bate. Sí, pierde los nervios, ¿no? Tiene un momento de estos en que ya está cansado de aguantar tanta tontería, tanta locura, tanto traje de colores, ¿no? Y de estoy cansado de vosotros tarados que os pensáis que esto es una broma y no, aquí muere gente sale lisiada, gente... Entonces, bueno, pues ahí pierde los nervios Bullock. Y pues cómo no, otra vez más enfrentándose a asuntos internos, ¿no? Por extralimitarse en su forma de actuar. Claro, aquí vemos lo que comentábamos un poco al principio, este choque de posiciones entre René Montoya y él, que son dos tipos de policía muy diferentes, pero que se complementan a perfección. Claro, aquí para recordar que esta miniserie, esta de Gotham City Police Department, como su propio nombre indica, pues ya es la que incorpora un protagonismo coral de todos de los agentes de policía icónicos de los años 90, ¿no? Aquí no es el protagonismo preeminente para Gordon, sino que es bastante repartido entre todos los agentes de policía, ¿no? Y vemos todas las glorias gotamitas de los 90. De hecho, en esta historia en realidad tenemos tres tramas, aunque hay una de ellas que se queda un poco coja. Por una parte, como ya hemos dicho, René Montoya pues da parte, ¿no? de Bullock y tal, pues lo típico, estas parejas de amigos, compañeros, que siempre hay como esos puntos de inflexión, que se enfadan, se desenfadan, discuten. Y bueno, pues después de dar su punto de vista sobre las actitudes de Bullock, las separan, ya no es la compañera de Bullock, y va a un caso, digamos, mayor, a crímenes mayores, si no me equivoco, donde deben de estar vigilando un gobernador de un país latinoamericano que digamos que está en peligro. Esto sería una de las tramas que vemos aquí. Eso es. Son tres tramas paralelas, como bien decías, y muy diferenciadas entre sí, ¿no? Lo que nos da una perspectiva global de la actuación de la policía de Gotham, ¿no? De todos los retos a los que tienen que enfrentarse. Pues nada, como bien decías, está como una conspiración internacional, ahí con como un embajador, yo creo, ¿no? El embajador de un país latinoamericano, tal, en verse en asuntos políticos, digamos, estos asuntos políticos. Luego tendríamos la de Bullock con su nuevo compañero, ¿no? Porque al haber dado parte Montoya, como decías, pues le buscan un compañero nuevo y esta sería la típica trama del asesino en serie. Tiene que buscar el asesino en serie, el asesino de los ositos, como pones ahí la página, ¿no? Con el osito. Y la otra de una trama pues una trama de estafas, digamos, ¿no? Con abogados implicados y tal, de compañías de seguros, la típica trama de estafas. O sea que vemos la diversidad de conflictos a los que tienen que enfrentarse la policía de Gotham. La verdad que está muy bien repartido el protagonismo. Yo esta tercera trama que has comentado es la que decía que para mí por lo menos se me queda un poquito más coja. También es cierto que al no tener un protagonista tan claro o tan carismático como Bullock y René, son personajes que no conocemos tanto. Entonces, bueno, está ahí y también es cierto que tienen menos espacio, ¿no? Aunque esta trama es la que contiene un cameo de un personaje clásico que a mí me hizo mucha gracia volver a verlo, que es Cerillas Malón. Hombre, por supuesto. Cerillas Malón, que es la identidad que usa, sí, nuestro amigo el Caballero Oscuro para cotillar en los bajos fondos, ¿no? Es una identidad de mafioso. De hecho, en esta historia, también, si no recuerdo mal, hay otro momento en el que Bruce también se disfraza. No se nos explicita, o sea, que decir, con Cerillas Malón sí que tenemos muy claro que es Bruce en un momento dado. Pero hay un momento dado que se disfraza también de mendigo, ¿verdad? Para ayudar o para vigilar, para estar atendiendo y tal. Y queda más o menos claro. Pero luego, no, es que de repente me estoy liando, digo, sí, ¿lo estoy diciendo bien o se me ha ido la cabeza? No, el mendigo es en votos, en el anual. No, pero yo creo que aquí también es cuando está de... Sí. O de mendigo.
o no, no, es en el anual, sí. Es el Esto anual, luego vale. si quieres Las he mezclado, lo las he mezclado. revisamos. Es que Sí, mientras lo no, no, estaba contando, digo, no, porque tenía claro, aquí lo digo, la viñeta de Cerillas Malone, en un momento dado, cuando los policías están en plan, Cerillas Malone, que nos dejes en paz, tal, cuando se giran, sí que vemos de repente que Batman con su típico batgancho está desapareciendo, ¿no? Eso es. Entonces de repente he tenido flash, se me han cruzado, pero bueno. Eso es. Y además el teniente Kitsch, que dice, pues aguanta bien los golpes, Cerillas Malón, y se frota la mano como diciendo, uy, esta es, tiene buena mandíbula, Nada que Cerillas más Malón, a mí ¿no? que Ah, a él. Cerillas. Sí, sí, sí. Claro, esta trama de Bullock, yo diría que más o menos es la principal. Pues bueno, es un asesino que se dedica a repartir ositos a sus próximas víctimas, vestidos relacionados con la profesión que tiene la víctima, ¿no? En Sí. concreto a la que va a asesinar. Y Y luego con también. una... Sí, sí, continúa. sí, sí, no, o sea, con una resolución muy surreal del porqué Sí, de las que sí. no lo vamos a decir, Es pero loquísima. La verdad es que la buenísimo. solución y el caso, cuando ya se empieza un poco a vislumbrar el porqué y ya empiezan con la lista de nombres y los sospechosos, decía, madre mía, qué loco aquí. Lo que tú dices, probablemente aquí Chuck Dixon pagara el estar escribiendo 4 o 5 series a la vez, Sí, sí, dijo, bueno, a ver qué porque es recurso una cosa argumental se me ocurre. bastante loca. Pero por otro lado, a mí sí que me interesa mucho la relación que tiene Bullock con este Song, con este eh, compañero nuevo, porque claro, se nos dice que esto es un tópico de la policía, ¿no? Alguien que de alguna manera está agafado o que los demás policías no quieren trabajar con él porque ha sobrevivido a 3 compañeros. 3 compañeros suyos han recibido un disparo o han fallecido. Entonces, incluso él mismo relata que ha tenido problemas y que ha tenido que ir a psiquiatras y tal, porque claro, es el síndrome del superviviente, ¿no? Siempre la sensación de poder haber hecho algo. Y la relación que tienen Bullock y él, que veremos que evidentemente al principio pues no es demasiado buena, pues claro, tienen Bullock y Montoya, tienen esa relación de amigos, enemigos, ¿no? De que se quieren y se odian a la vez. Totalmente, ¿no? Entonces, claro, pues durante toda la historia, Bullock pues se la pasa recriminando a Montoya el haberle abandonado, ¿no? Después de de todo lo que habían pasado juntos y tal, e intentando adaptarse a este nuevo compañero, que a mí es muy interesante la interacción entre un tipo tan rudo como Bullock y este novato de la policía, ¿no? Bueno, novato no, porque si ya Bueno, vemos que ha tenido 3 compañeros, es lo que verdad, pasa es que, claro, una situación un poco atípica, ¿no? Dentro de la policía. Lo que pasa es que justamente Bullock, lo de que sea un superviviente es lo que menos le importa, ¿no? O sea, no. Simplemente está, pues eso, que no le apetece conocer a gente nueva, ¿no? Que esté pegado a él y demás. Y bueno, la trama de René tampoco quiero comentar demasiado por cómo se va desarrollando, ¿no? Pero digamos que debe, como tú bien has comentado, debe de intentar detener un atentado contra esta figura del político, esta figura internacional, y digamos que, bueno, intentará hacerse pasar por su mujer, ¿no? Eso es, con bastante éxito, ¿no? Y además tenemos implicada a la mujer, en este momento, la mujer de Gordon, ¿no? Sarah Essen, también de nuevo. Sí, claro, de Y hecho es. este otro agente de policía que quizá no es tan icónico, o sea, el espectador, o sea, el fan de Batman medio, pues sí que puede identificar a Bullock y a Montoya claramente, ¿no? Como los agentes de policía arquetípicos, pero aquí tenemos a grandes glorias de los 90, las que identificabas como menos reconocibles, entre las cuales está, aquí vemos a este poli bastante corpulento, de raza negra, ¿no? Con el peinado tan característico, que se llamaba Tapadura Bock, Mackenzie Bock, Tapadura Bock, porque siempre le gustaba la tapa dura en los libros, ¿no? Era un gran lector, pero que siempre quería tapa dura. Era como como nosotros, cuando queremos una recopilación de una etapa que nos ha gustado. No, a este hay que tenerlo en tapa dura. Pues Yo aquí he de decir al respecto que a día de hoy ya estoy súper relajado en ese sentido, o sea, casi que si me encuentro a Claro, bien de precio un material que veo que está bien, tal, pa'lante. O sea, claro, te pues aquí diré esto. que sí, te confieso que yo no tengo las 10 noches de la bestia y, y he conseguido la edición del coleccionable blanco. Fíjate, ahí, Los bueno, pero al primeros final 3 tienes o 4. la historia, claro, Sí, sí, totalmente. sí, sí. Porque como una muerte en la muerte de la familia, no, es una muerte en la familia, sí que lo tengo, pues
que haya unas páginas del final me da un poco igual, ¿no? De hecho, yo me dejé ese coleccionable por ese detalle, ¿no? De que los finales acababan y tal y no Claro, volví. historias saltaban de tomo a tomo las historias y, bueno, a nivel coleccionista es un poquillo más Pues te digo fastidioso, que pero bueno. hubiera sido más fácil para mí comprarme el tomo de Las 10 noches de la bestia, que sí que está, lo tiene editado ECC, pero digo, no, voy a buscarme este otro y además así tengo la de Alan Davis de Círculo Mortal, creo que era. Círculo Mortal, la secuela de Año 2. Ahí Exacto. está. Alan Davis también es algo, me vuelve loco, ¿no? A mí me gusta mucho el trazo de Alan Davis y tal. Y aquí, como podemos ver los que estáis viendo el vídeo, esta mezcla es que es lo que hemos comentado, ¿no? Aparo, Sienkiewicz. Y es que, claro, Sienkiewicz no es un entintador que se dedica a simplemente, como dicen en Persiguiendo a Amy, si sois fans de Kevin Smith, esa película donde le llaman a los entintadores calcadores, ¿no? No se dedica a calcar Bill Sienkiewicz, ¿no? Bill Sienkiewicz le da una profundidad y realza mucho el trazo de Aparo, le da muchísima fuerza, que de por sí el trazo de Aparo tenía, ¿no? Pero vamos, es un tándem único que nos da un cómic realmente vistoso y que, no sé, y a mí que me gustó mucho pasar página a página. Totalmente. Es que aquí funciona perfectamente este estilo. Los lápices de Aparo matizados por Sienkiewicz, que después lo tuvimos también en la serie regular. Algunos números de grandes crossovers de acción, como de algún número de Contagio y del Legado, que es coetáneo a esta época, el 96-97, también estaba en la parte artística, estaban ellos dos, pero no funcionaba tan bien. En historias orientadas más a la acción, como son Contagio y Legado, ¿no? Que es pura acción, quizás no funcionaba tan bien como aquí, como en las tramas noir, ¿no? Es que es un tándem genial para historias policíacas. Sí, sí, totalmente. Y pues un poco lo mismo, yo creo que también una historia interesante, como hemos dicho, que reincidir que la resolución de la trama de Bullock es como muy, muy exagerada, muy loca, pero la trama de René a mí la verdad es que me puso la piel de gallina y de hecho no voy a pasar más páginas por si acaso, por si hubiera algo que revelara un poco Claro. por dónde va. Pero bueno, está muy bien resuelta la trama de René. De René. Y luego un poco, bueno, también la de Bullock dentro de esa locura que hay, también está bien resuelta, ¿no? El caso bien. Y, en fin, y luego ese final donde, pues como era obvio, de alguna manera en René y Bullock se reencuentran, o por lo menos sus posiciones ya no están tan enfrentadas, ¿no? Digámoslo así. Claro, la pareja inseparable, ¿no? Por aquella época en los cómics, aunque después tuvieran que separarse en la década de 2000 por razones muy poderosas, pero y nunca mejor dicho, pero bueno, aquí era la pareja inseparable, entonces claro, tenían que volver a reencontrarse, ¿no? Formar ese equipo que tan buenos resultados daba. Y ahí tenemos la historia haciendo, bueno, pues estableciendo la atmósfera en la que aparece Batman, ¿no? Que la última viñeta, eso no es spoiler, aunque sea la última viñeta, pero es una panorámica genial de Aparo y Sienkiewicz de Batman y Robin entre los edificios de la ciudad. De hecho, más allá de ese cameo de Cerias Malone que hemos dicho, esta es la historia donde menos aparece Batman, de la que hemos comentado, y dando hincapié al título, a Gotham City Police Department, siendo los protagonismos de el cuerpo policial, como hemos dicho, no simplemente es Bullock o René, tenemos es que la tercera trama empieza y acaba y dices, vale. Sí, bueno, es la más, como decía, claro, un poco, el final un poco abrupto. Es la protagonizada por el Teniente Kitsch, que sí que tenía bastante presencia en las series regulares de los 90, ¿no? Luego se perdería en la bruma de los tiempos, pero en los 90 pues era un miembro fijo de la alineación de la policía de Gotham. Así que ya Con su pelo rubio característico, Teniente Kitsch. vamos a terminar de hablar de este anual, el segundo anual, Voto, de Legends of Dark Knight. Como comentábamos antes fuera de cámara, es la última historia incluida en el tomo, pero curiosamente la primera en publicarse de las 4, porque esta es bastante anterior a las otras 3 que ya hemos reseñado, y sería de 1992, fíjate, y las otras ya son 96, 97, 98, esta 92. Coetánea a Batman Returns. De hecho, en el recopilatorio americano no está esta historia de votos. Están las otras 3 que hemos comentado, o sea que esto es un aporte de Planeta.
Así también Sí. el orden que hemos comentado, que el orden del recopilatorio americano es cronológico de edición. Y Planeta lo ha hecho al revés, lo ha hecho cronológico Sí. en historia, ¿no? Claro. Sí, además esta es la que desafía un poco el formato, porque las otras 3 historias, recordemos que su formato es el de miniserie. O sea, son miniseries de 4 números cada una. Son, Ujú. digamos, 12 grapas. Cada una de las historias que hemos reseñado contenía 4 grapas americanas, en total 12 grapas. Y en cambio este es un anual, un especial o sea, tenían bueno, ahora todavía se sigue haciendo en algunas series, tienen un número al año que es de mayor duración, ¿no? Es el anual de la serie. Pues este era el segundo de Legends of Dark Knight, ¿no? El de 1992, como decíamos. Muy significativo, este sí, clave para el personaje de James Gordon, ¿no? O sea, Luego, además, como estábamos diciendo, dentro de la publicación de Planeta, en realidad tampoco lo hace tan cronológico, porque esta historia debería estar antes de Gotham City Police Department, porque va del inicio de la relación entre Sarah y y Gordon. Gordon. Bueno, no inicio, sino El matrimonio, el digamos. matrimonio, el inicio del matrimonio, y en las otras ya está establecido el matrimonio en las otras historias de las que hemos hablado, excepto la primera, que era previa a año 1, ¿no? Ya está instaurado, pero claro, el inicio del idilio se relató en las series, en la archiconocida, famosa, memorable etapa de Grant y Breyfogle, ¿no? Que ahí es cuando vuelve Sarah Essen a la ciudad, ¿no? Después de Gordon, que ya iba separado de su primera mujer, de Bárbara, de años, y de repente vuelve un viejo amor, un antiguo amor, a Gotham y de Sarah, y bueno, pues una impresión tremenda para él, y pues cae de nuevo en las garras del amor de Sarah Essen, ¿no? Y cae totalmente. Y aquí, pues, esta es la historia de la boda, de una boda muy peculiar, ¿no? De Claro, la como en las series de televisión, la gente no se casa y tiene hijos de una forma normal. Siempre tiene que pasar algo extraordinario, que es un número especial, un capítulo único y demás. Bueno, aquí los autores volvemos a tener a Denny O'Neil, que otra vez vuelve a tratar el tema de año 1. Es que es curioso cómo va siempre Sí, bueno, resucitando. totalmente. Es que sí, o sea, aquí, aunque cronológicamente no sea el Periférica año 1, pero como bien dices, es el tema de año 1, o sea, es el el cerrar la historia de amor iniciada en año 1 entre Gordon y Sarah Essen, que es la mujer, esa mujer explosiva con la que tiene el idilio, con la que mantiene la infidelidad con respecto a su primera mujer, a Bárbara, ¿no? Ahí ya flaquea un poco esa moral estricta de Gordon que veíamos en la historia Preludio. No solo eso, porque aparte de Sara, aquí vuelve a aparecer un personaje de año 1 que teníamos Oh, olvidado, y es la aparición de Flash. Se nos Flash. cuenta, después de desaparecer del cuerpo de policía, pues bueno, que se ha dedicado a la delincuencia, ¿no? Y de alguna Ah, manera vuelve, aunque no es que vuelva para vengarse, pero aprovecha la situación por la que tiene que volver para decir, bueno, pues si le puedo pegar un poquito a Gordon, pues lo aprovecho, claro, ¿no? claro, era un ánimo revanchista y vengativo, ¿no? Hacia Gordon, que recordemos que en año 1 pues, le dio su merecido, ¿no? A este poli corrupto, al representante de todos los polis corruptos de Gotham, ¿no? Hay una Y que viñeta que me vuelve loco de año 1, antes de que sigas. Bueno, una serie de viñetas que es cuando se van a pegar ellos dos y Gordon dice algo así como, él es un boina verde, yo estoy mayor, pero aún así merece ventaja. Y le da el bate a Flash. tremendo. Es que año 1 es oro puro, ¿no? Pues, y es totalmente sí, ese sí me impactó, esa escena, y el valor, el arrojo de Gordon, ¿no? Su Claro, honestidad, además, de decir: "No, es que yo como siempre, pues tengo que dejarle el bate para que tenga una oportunidad", por lo menos, o sea, honestidad brutal, como diría. no, claro, frase, si no recuerdo mal ahora me está viniendo, es hace mucho que no peleo contra un boina verde, ¿no? Creo que es la Eso frase. es, ahí está. Sí, sí, que porque se menciona que tenía entrenamiento militar, Flash y tal. Sí, Y exacto. entonces, eso es. Y Flash, Y tan icónico por su
Sí, tan icónico por su participación en año 1, pero que aparece en muy pocas historias de Batman más, ¿no? Entre ellas, yo te comentaba antes fuera de cámara que esto de adolescente, jovenzuela, siempre me tenía, me causaba inquietud el hecho de que se contradijera esta historia con Dark Victory, ¿no? Porque en Dark Mm, Victory, eso no es spoiler, es el planteamiento, en Dark Victory es uno de los asesinados a manos del asesino del ahorcado, ¿no? Y claro, aquí en esta historia que se ambienta tantos años después, pues tenemos a Flash vivo. Entonces, bueno, pues uno cuando es más joven siempre se fija más en lo de la continuidad, quiere ser más estricto con la continuidad y me producía ahí cierta desazón. Ahora ya, pues el tema de las continuidades ya desde sí, luego sí, no lo sí. veo de una forma tan estricta y bueno, pero pues aquí tenemos Ya, a ya Flash. sabes que opinamos igual, que la continuidad son los padres. Y aquí, ya que has mencionado a Dark Victory, saco esta figurita diseñada por Tim Sale de Gordon, que quería colocarme aquí, pero claro, para que se viera bien en cámara tenía que hacer demasiadas cosas, que no se veía bien, pero bueno, por lo menos aquí aprovecho que no es una hot toy como tienes tú, pero bueno, tengo mucho cariño. No, eso es estupenda esa figura porque además consigue reflejar muy bien el estilo gráfico de Tim Sale, ¿no? No sé qué estoy haciendo, pero te quita. Claro, refleja muy bien la iconicidad de los dibujos de Tim Sale en trasladado a figura. Así que envidia malsana por mi parte. Por eso. Bueno, este anual, la verdad es que la trama, como ya hemos dicho, esta historia es la que más trazas de Batman contiene y es cuando Gordon y Sarah van bueno, a probarse el vestido de ella para la inminente boda, vemos cómo Flash y un grupo de matones acuden porque le comentan a Gordon, aparte de intentar aprovechar el secuestro y tal, la punta de pistola a Sarah, le dicen que han secuestrado a su hijo, a James. Hacen mención al año 1, es decir, que bueno, esta vez no habrá ningún motorista que lo salve y demás, porque quieren que Gordon tiene una cierta información, quiere que no se haga pública. Eso es. Claro, hay referencias directas a año 1, ¿no? Pues toda la secuencia del rescate del niño, del hijo de James Gordon por Batman, ¿no? Vestido de motorista y todo esto, ahí está. Y claro, y bueno, también la situación sentimental de Gordon, ¿no? Pues después de también, aquí, bueno, vuelve a aparecer Bárbara, claro, aquí, bueno, aunque Sí. el coprotagonismo es de Sarah Essen, ¿no? La mujer con la que se va a casar en segundas nupcias, Gordon, pero pues tenemos la aparición estelar de Bárbara Gordon recriminándole, ¿no? Que le han secuestrado a James en parte por su culpa, ¿no? Porque pues que su arrojo excesivo, el arrojo excesivo de Jim Gordon pone en peligro a todos los que le rodean, ¿no? Y entonces pues ahí se ve recriminado por su exmujer, por su primera mujer. No hemos hablado del dibujante, en este caso es Michael Netzer. Bueno, yo reconozco que no lo tengo tan ubicado. Si tú quieres comentar alguna cosilla al respecto. Sí, yo tengo ubicado. Es también un estilo así clásico, un poco estilo. Bueno, pues entroncaría un poco con Aparo. Lo que pasa que aquí A no, mí me no. recuerda un poco a Derek Robertson, más o menos, ¿no? Bueno, Tirando a sí. realista, tirando a, no siendo realista, pero bueno, un dibujante convencional, cumplidor, que no tiene nada malo, No que no destaca, claro, no tiene nada malo, tampoco pero destaca. tampoco, claro, eso es, eso que muy bien dices, tampoco destaca, o sea, no hay nada, ningún rasgo que podamos atribuir claramente a este dibujante, ¿no? Va a ser quizá un poco desapercibido, aunque es muy Sí, meritorio el trabajo, muy sí, cumplidor, sí, como sí, bien sí, dices, sí. pero no. Y Sí, que bueno, la historia que. Sí. no, que simplemente a ver, que es el típico dibujante que probablemente igual haya leído cosas de él, pero al no tener un estilo tan reconocible, no te quedas tanto, ¿verdad? Como los que hemos comentado antes. Totalmente, ahí está. Y entonces, y ahí tendríamos Batman y Green Arrow, El veneno de mañana, que era una historia en la que Batman y Green Arrow unían fuerzas para enfrentarse a Poison Ivy, El veneno de mañana, curiosamente, también guionizada por Denny O'Neil, ¿no? Un clásico, y ahí pues está este mismo estilo de dibujo, Michael Netzer. Hay un momento que a mí me gustó bastante, pues claro, esta historia, a ver, tampoco no podemos contar mucho más porque básicamente esta es la premisa y es solucionar la premisa, o sea, es un anual con, pues bueno, que debe tener entre 40 y 50 páginas más o menos, una duración más
más larga que una grapa habitual, y este momentillo donde los personajes pues bueno, van un poco solucionando todo, y ese momento de Sarah en el que dice a uno de los malhechores, ¿no? Que le dice no juegues conmigo que yo no soy tan íntegra como Gordon. Ese es uno de los momentos estelares de la historia, ¿eh? Es decir, no, cuidado conmigo, que yo a lo mejor estoy dispuesto a hacer cosas que Gordon no. Y aquí se recalca otra vez la integridad de Gordon, ¿no? Que está dispuesto a correr. Bueno, se ve la contraposición entre proteger a su familia y su misión y la rectitud en su misión, ¿no? Que a lo mejor de ser demasiado recto en su misión pues conlleva poner en peligro a su familia, y eso supone un dilema moral ahí para Gordon. Está incluso planteándose abandonar a Sarah Essen justo antes de casarse por no ponerla en peligro también y tal. Pero bueno, al final el amor triunfa, ¿no? En esta historia sí que, si queréis ubicarla, ¿vale? Si sois así un poco locos de la continuidad, sí que se nos dice que Batman lleva 10 años ya operando. Sí, aunque ahí tengo claro, estas son esas imprecisiones de la continuidad que me creaban a mí desazón, como te decía, en mi adolescencia. Y claro, porque también se explicita y se supone que en el momento de Tierra de Nadie lleva 10 años en activo Batman, ¿no? Se decía en varios pues, artículos, incluso en la propia historia, tal. Y esto pues ocurre se supone que tiene que ocurrir forzosamente a algunos años antes de Tierra de Nadie, porque es justo antes de, también es coetáneo casi, a Nightfall, a la caída del murciélago, porque es el 92, que es cuando empieza la caída del murciélago, y en la caída del murciélago pues ya están casados, Sarah y Gordon, ¿no? Entonces, lo de los 10 años... Son estas cosas de las continuidades, ¿no? Que es un poco... Bueno, orientativa, la continuidad es orientativa, una guía, no un lastre, una guía. Que mientras nadie diga lo contrario, está establecido, o sea, no hay nadie que lo haya dicho, pero yo creo que más o menos todos tenemos establecido que mientras nadie diga lo contrario, Batman lleva entre 10 y 15 años en activo y tiene unos 35 años. Sí. Ya digo que mientras nadie diga lo contrario. Como en los nuevos 52, que liaron la madeja estableciendo el tema de que todos los héroes... Eso fue un lío de madeja brutal. 5 años que, claro, como era imposible encuadrar todos los Robins de Batman en los 5 años, pero dijeron, no, que es que Batman ya llevaba otros 2 cuando aparecen el resto de héroes, pero aún así con 7 tampoco podía... Y entonces ya pues desistieron y dijeron, bueno, cada uno que se lo monte como quiera. En los nuevos 52, como Batman y Green Lantern eran los personajes que más vendían en esa época, fueron los personajes que prácticamente no fueron tocados. O sea, quiero decir, más allá de que hubo un parón con Batman Inc. de Grant Morrison, y que ahí sí que puede haber un poco de cosas que se contradicen, ¿no? Sí que hay algunos detalles y queda así un poco extraño, pero bueno, lo que decimos, hay un poco que pasarlo. Básicamente apenas se le tocó, o sea, tú podías seguir leyendo Batman. Sí, todos los elementos clave de la cronología anterior pues se mantenían más o menos todos los elementos clave, cosa que curiosamente también ocurrió en el gran reseteo de DC en Crisis en Tierras Infinitas. Por ejemplo, tras Crisis en Tierras Infinitas, Superman veía reestructurada toda su continuidad casi desde cero. En cambio, Batman, todos los acontecimientos clave de los primeros años de sus andanzas pues seguían en activo, ¿no? Y se contaban historias a partir de ahí. Batman, como siempre ha funcionado tan bien, pues no se han atrevido a remodelarlo tanto como otros personajes, ¿no? Digamos que lo que pasa con Batman en Crisis en Tierras Infinitas es que como después es tan icónico y es tan único ese Batman año 1 de Frank Miller, funciona como una piedra roseta sin resetearlo, que es, digamos, la importancia, porque al final Miller coge los elementos básicos que ya se conocían de Batman, lo que pasa que los cuenta de una forma única que tiene ese escritor, que tú y yo somos enamorados absolutos de Frank Miller. O sea, yo por Frank, o sea, a mí de Frank hasta los andares. Y sí que es eso, ¿no? Que él, sin resetear nada, lo reinventa de una manera muy única, y a partir de ahí estuvimos un poco comentando que todo termina bebiendo de ese año 1. Claro, es el origen, y por muchos reseteos que haya, siempre habrá referencias a año 1, ¿no? Como de hecho ha ocurrido con los reseteos más modernos, que siempre luego acabamos teniendo referencias a año 1. Sí, totalmente. Y bueno, claro, de esta historia, es que es lo que decía, tampoco, no sé si tú quieres comentar alguna cosita más, porque ya básicamente nos adentramos a la resolución del caso, ¿no?, que se ha propuesto.
No, simplemente pues por terminar con la anécdota, ¿no? Que es que Sarah Essen se pasa la mayor parte de la historia vestida con su traje de novia, incluso en las escenas de acción, pues con el traje de novia y una gabardina por encima y tal. Entonces, Sí, por sí. reflejar el hecho de que se trata de que va a desembocar en la boda peculiar, la boda, ¿no? En medio de un caso policial, ¿no? En medio de una aventura policial, pues tienen su boda con el propio Flash de testigo. El Sí, testigo es algo el muy, muy loco, propio ¿no? La Flash. verdad es que ahí, bueno, Pero están yo casados a todos los efectos, como dicen al final. Así que exacto, es tranquilos, un todo poco lo lo que que sea comentaba yo mejor. al principio, que siempre en las series, las películas, tal, como que las bodas no es la anécdota de, pues dos personajes han casado, no, tiene que haber algo muy loco, muy estridente, y aquí, bueno, pues Denny O'Neil crea este caso para que de esa manera tan estrafalaria, pues Gordon y Sarah, pues sean un matrimonio. Pues yo creo que ya poco más podemos comentar de esta historia, de este Bose. Yo simplemente, mira, ahora sí que ya para remarcar ya como colofón, decir que es la única de las historias incluidas de las 4 que hemos reseñado, que sí que había tenido una edición previa en España, ¿no? Y la tuvo en este tomo de Ediciones 5. Pues claro, la portada, pues eso puede descuadrar un poco, pero es que resulta que este tomo incluye 2 anuales de Mm, Legends of the Dark Knight, ¿no? Los anuales número 1 y número 2. El número 1, que es el que corresponde a la portada, por eso no cuadra con la temática de la 2, incluye también el segundo, que sería esta historia, Bose, ¿no? Entonces, ahí está. O sea, que sería de las 4 incluidas en el tomo, es la única que había tenido ya edición previa por Ediciones 5, y de las otras 3 solo tenemos en España la edición de la que hemos mostrado. Así que, vamos, si os claro, gustan las historias noir de Batman, no nos va a decepcionar. claro, es lo que hemos comentado un poco, que si buscáis estas historias, pues bueno, tenéis que rastrear la segunda mano y etcétera, porque claro, en stock no está. Entonces, bueno, desde aquí también, si alguien de CC nos está viendo, pues ya que han reeditado Gotham Central y ya que tienen ellos en su poder los derechos, pues la verdad es que sería bastante interesante. Y además, de cara a que en breve tendremos una serie de televisión basada en la policía de Gotham, sería muy interesante que se reeditaran estas historias que es que Yo, vamos, son me buenas. juego, desde aquí te lo he puesto, Pablo, no digo la cantidad, pero establezco desde aquí la apuesta de que esto se reeditará en España en la época periférica al estreno de esta serie de televisión, ambientada en el universo del Batman de Matt Reeves, ¿no? De la peli que vamos a tener de Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson como Batman, pues eh, vamos, que retratará historias del cuerpo de policía de este universo Claro, particular. no tenemos muchos datos de esta serie, pero entendiendo cómo funcionan este tipo de producciones y demás, y si quieren que esté dentro de ese universo de Matt Reeves, entiendo que en realidad no veremos demasiado Gordon o no lo veremos y que estará centrado en personajes secundarios dentro de Gotham. Y yo creo que es lo que tendrían que hacer para que la serie sea interesante por sí misma y no Ujú. solo como un elemento periférico que tantas otras series al final acaban fallando en eso, ¿no? De hecho, me viene a la mente Gotham al final. La serie de Gotham no se centró en lo que quería mostrar, acabó yéndose por otros derroteros. Y también, por ejemplo, aunque no sea de Batman, pero por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D. le pasó lo mismo, se acabó perdiendo y no funcionaba como producto en solitario ni como producto. O sea, yo me acabé cansando y la dejé hacia la mitad, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, al final hemos vuelto a superar la marca que nos marcamos, pero bueno, nos Pero marcamos para que no nos lo pasemos demasiado, ¿no? ahí está. Bueno, pero hemos quedado muy satisfechos. Vamos, yo me lo he pasado genial, como siempre, reseñando esta obra y esperamos, pues como siempre, ¿no? Haber despertado la curiosidad Sí, de los lectores y nada, pues comentadnos todo lo que queráis en exacto. el vídeo o a través de redes, en nuestras cuentas de Twitter. En Twitter, en iVoox, si lo escucháis por ahí el audio, en YouTube, donde queráis, @soybadfan, en Twitter, que
creo que es donde más activos solemos estar, aunque también hay página de Facebook y demás. Bueno, pues ahí nos podéis encontrar, incluso a nosotros mismos también estamos por ahí. Pues nada, Jorge, te dejo porque haciendo meta vídeo, sé que tú ahora mismo tienes faena. Sí, no paramos. La actualidad manda y estamos inmersos en el vorágine de novedades de feitas y nada, pues ahora dentro de poco grabo otro programita. Así que Perfecto. nada, Pues venga, un saludo a todos. saludo y esperando el próximo, que será dentro de muy poco. Sí, tenemos que decidir, todavía no hemos decidido sobre qué vamos a hablar, ya tú y yo hablaremos sobre qué producto, qué cómic vamos a También hablar. unboxings que podemos hacer que, bueno, resulta bastante ameno el tema de no ceñirnos solo a la figura, sino el comentar temas sobre el personaje o la temática de la que trate la figura. Así que Exacto. a seguir expandiendo el canal de Soy Bad Fan. Ha sido un placer y hasta luego. Hasta luego, Bad Fans.